Pues nos da mucho gusto estar en el estado de Hidalgo, Pachuca, llevar a cabo esta conferencia. Acabamos de terminar nuestra reunión de seguridad. Le agradecemos mucho al gobernador Omar Fayad por su decisión de siempre de trabajar en forma coordinada con el gobierno federal. Nos hemos entendido muy bien y estamos trabajando para beneficio del pueblo de Hidalgo, de todas las regiones del estado de Hidalgo, con programas de bienestar que benefician a millones de personas, de más de 3 millones de personas, de habitantes que tiene el estado de Hidalgo. Alrededor del 80% de los hogares está recibiendo cuando menos un apoyo, un programa de bienestar, ya sea en beneficio de adultos mayores, de estudiantes que reciben becas, niñas, niños con discapacidad, productores del campo. Aquí se aplica el programa Sembrando Vida y muchas otras acciones. Y es de destacar el trabajo que ha hecho el gobernador para garantizar la paz y la tranquilidad en Hidalgo, como lo vamos a constatar con los datos sobre la incidencia delictiva en Hidalgo. Entonces, vamos a escuchar al gobernador, luego el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, va a informar sobre la situación de seguridad en Hidalgo, y el licenciado Carlos Torres Rosas, que es coordinador general de programas integrales para el desarrollo y es secretario técnico de la Presidencia de la República, va a informar sobre resultados de este mes en materia económica. Hemos acordado que cada mes se va a informar sobre datos económicos y también de empleo y de bienestar en lo general. El primer jueves de cada mes, ya lo hicimos en diciembre y ahora corresponde, hoy es jueves, lo hicimos en enero y ahora en febrero. Entonces vamos a informar sobre eso y luego las preguntas y las respuestas para ustedes. Pues empezamos, Omar. Gracias, señor presidente. Bienvenido a su casa, al estado de Hidalgo, donde lo recibimos con mucho aprecio, con afecto y con el entusiasmo de poder evaluar la situación que guarda el estado en materia de seguridad y de otras materias también, pero particularmente en el tema de seguridad. Y no solo le doy la bienvenida al señor presidente, a su equipo de trabajo. Aquí en la conferencia de prensa con nosotros se encuentra el señor secretario de Gobierno, Adán Augusto. Muchas gracias. El general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, como siempre, bienvenido. Nuestra querida amiga secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. También le damos la más cordial bienvenida y lo felicitamos por su cumpleaños el día de hoy al almirante secretario José Rafael Ojeda Durán, al general Luis Rodríguez Bucio y también a Carlos Torres de la Secretaría Técnica de la Presidencia para los datos que ha dicho el señor presidente que va a informar. Hace un momento tuvimos la reunión de coordinación para la construcción de la paz y para analizar cómo se encuentra el estado de Hidalgo en materia de seguridad, tema que mucho importa a los mexicanos y a los hidalguenses. Y la seguridad pública, nosotros hemos señalado ya públicamente y hoy lo sostenemos, es el pilar sobre el que descansa el desarrollo de nuestro pueblo, es el pilar sobre el que descansa la democracia, el empleo, la educación, la economía, la cultura, el acceso a la salud y todo lo demás. Por eso ha resultado un tema de la mayor relevancia. En Hidalgo estamos convencidos que la seguridad es algo que se construye todos los días y se construye con la voluntad política y la coordinación operativa de quienes tenemos la obligación de proveerla, por lo que refrendo mi compromiso y disposición para continuar trabajando articuladamente con las instituciones del gobierno de la República, asimismo con las instituciones municipales y todas las del gobierno del estado de Hidalgo para poder garantizar a la población esta seguridad. Le he informado esta mañana al presidente que durante el ejercicio del 2021 en Hidalgo se registraron 46.464 delitos, lo que nos lleva a ocupar un lugar en el ranking nacional, que esta mañana informó el secretario de la Defensa, en el 18 lugar o 18º lugar nacional. Hidalgo presentó un comportamiento en muchos aspectos similar al del resto del país y reportó un incremento en el año 2021 con respecto al año 2020 significativo para nosotros, pero al final del periodo se registraron 17.415 delitos menos de los cometidos que se reflejan en el promedio nacional. Y los esfuerzos de coordinación institucional, creo que no han pasado la proyección, ¿verdad? Pero sería bueno que la fuéramos poniendo la primera diapositiva. Los esfuerzos de coordinación interinstitucional han permitido que Hidalgo mejore su posición en el ranking nacional
en índice delictivo de manera muy importante con base a la información que emite el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y nos mantenemos como uno de los estados más seguros de la zona centro del país, y tenemos afortunadamente una extraordinaria colaboración, señor presidente, con los estados vecinos, tanto los de la región metropolitana de la Ciudad de México, con la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el gobernador del Mazo, pero también con los gobernadores de Tlaxcala, de Puebla, de San Luis Potosí, de Veracruz, de Querétaro. Pues esto nos ha permitido, con una buena coordinación, con una cooperación institucional, conservarnos como uno de los estados más seguros del país en la zona centro. Y no obstante que hemos tenido eventos en los últimos días que nos llamaron la atención y que en los que estamos trabajando coordinadamente también con el gobierno de la República, porque hacía tiempo no teníamos un evento como el que se registró el fin de semana pasado en el estado de Hidalgo, donde hubo un multihomicidio, 6 personas muertas, derivado de pues el enfrentamiento entre delincuentes que tienen que ver con el tema del narcomenudeo. Y yo he agradecido públicamente el apoyo y el respaldo en ese momento del presidente de México, ya que, atentos a sus señalamientos, el secretario de la Defensa Nacional dispuso una fuerza de tarea especial de la primera región militar para que se trasladara y realizara, en colaboración con la Guardia Nacional y las autoridades de Hidalgo, de la Procuraduría y de Seguridad Pública, operativos que se anunciaron ayer, presidente, que comienzan el día de hoy, que se han puesto ya en marcha con el propósito de evitar y contener actos como el que se presentó el pasado fin de semana y que laceran a nuestra sociedad. En el 2021 se cometieron 1,809 delitos menos con relación al 2020, y hablando, si refiriéramos los delitos de mayor impacto, la disminución que ha registrado el estado de Hidalgo y el trabajo que hemos realizado ha permitido que disminuyan de manera muy importante. Por lo que hace al homicidio doloso, en nuestra entidad hemos registrado un comportamiento afortunadamente descendente por los 2 últimos años. En los 2 últimos años hemos tenido una disminución importante. En el 21 se registró una reducción del 19% con respecto al año anterior, posicionando a Hidalgo en el 6º lugar con mayor disminución de este delito en el país. El trabajo de inteligencia nos permitió identificar 2 objetivos que eran generadores de hechos violentos, y en este sentido, esta mañana pude referirle al señor presidente y a su equipo y agradecerle estos operativos que me parece que han sido fundamentales en los resultados que estamos dando. El primero de ellos dio como resultado la captura en el estado de Puebla de Marín Zenobio, alias El Marino, lo anterior gracias al inicio de las carpetas de investigación integradas en conjunto con la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada por delitos contra la salud, robo de vehículos, extracción de hidrocarburo, apoyados en el trabajo de inteligencia por parte del estado de Hidalgo, y esta detención fue llevada a cabo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, a quien le externo y le externé esta mañana también públicamente mi reconocimiento. Y el segundo tiene que ver con la detección del famoso Rex, o Salvador Recendis, alias el Rex, por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro a cargo del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, coordinador, en coordinación también con la Secretaría de la Defensa Nacional. Y agradecí también el apoyo que hemos recibido de mi amiga Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien siempre está atenta a los temas de nuestro estado, así como el general Luis Crescencio Sandoval, por las atenciones que recibimos y el apoyo que recibimos de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo a las cifras del INEGI, y este es un dato que me gusta resaltarles por el lugar donde nos encontramos ahorita, amigos de los medios de comunicación, estamos considerados uno de los 4 sistemas más robustos del país en materia de videovigilancia, y este C5I donde están el día de hoy, Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia, sigue siendo considerada la integración más importante en materia de seguridad, no solamente de nuestro país, sino de América Latina, lo cual nos sigue llenando de orgullo y satisfacción. Y sin embargo, podemos observar que con la puesta en marcha de este centro en el 2019, se tiene uno de los desarrollos más eficaces por la disminución y porque ha logrado inhibir la incidencia de algunos de los delitos de alto impacto que afectan gravemente la integridad y el patrimonio de los hidalguenses. El compromiso de mi gobierno con las mujeres es absoluto, prioritario e impostergable, por lo que he instruido a las áreas responsables de atender, prevenir y erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, implantando estrategias conjuntas con el gobierno de la República a fin de garantizar su libre desarrollo. Y en este contexto, durante mi administración hemos logrado una disminución del 14%
4%, en contraste con el doloroso escenario que puede prevalecer en otras latitudes del país. Y cabe resaltar que la variación porcentual de víctimas entre el 2020 y el 2021 disminuyó 5% también con base en la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Señor presidente, sabemos que en materia de seguridad no puede ni debe de existir la politización ni las acciones unilaterales, porque es una tarea de todas y todos, de todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, pero también de quienes se dedican a actividades empresariales, académicas, pero también se requiere de la participación creciente de la sociedad civil, no suficiente todavía, pero creciente afortunadamente para enfrentar ese fenómeno. Hemos desplegado un importante dispositivo conjunto entre las Fuerzas Armadas, las de investigación y las de inteligencia federales y estatales a través de nuestro grupo de inteligencia operativa, este grupo en el que formamos el gobierno de la República y el gobierno de Hidalgo y que ha impactado positivamente en las acciones que realiza. Y la verdad, todo esto, qué bueno que hoy nos anuncia el señor presidente que cada mes va a estar una persona en estas conferencias de prensa informando la situación de la economía, porque esos datos son muy importantes en virtud de que parte de la estrategia para poder enfrentar la violencia y la delincuencia, pues es el trabajo de combate a la pobreza, es las oportunidades de empleo que se generan, es la operación de los programas sociales que tanto se necesitan y bueno, con estos datos se va a poder referir a qué se deben los resultados, ya puedan ser positivos o negativos en lo que se refiere a la materia de seguridad. Y por esta situación, yo también les informo que Hidalgo ha sido considerado uno de los 2 estados con mayor avance en el combate a la pobreza en razón de que hemos logrado que más de 197,000 hidalguenses hayan superado las carencias de los servicios básicos y eso tiene que ver con 2 acciones muy importantes, la de los programas del bienestar que encabeza el gobierno de la República y que ha referido que se tienen aquí el señor presidente y a los programas sociales que coordinadamente también lleva a cabo el gobierno del estado de Hidalgo. Esta coordinación no solo se ha dado en materia de seguridad sino también en materia de salud y hoy Hidalgo ocupa el primer lugar nacional de atención a personas con discapacidad y el segundo en estudios de diagnóstico, preconsulta y de terapia física. Estamos considerados, presidente, también como uno de los estados con las mejores medidas e impacto ante el COVID-19. Estamos considerados dentro de los estados más resilientes para salir adelante de esta crisis. El crecimiento económico, aquí hemos logrado una inversión de más de 64,000 millones de pesos y creado más de 22,000 empleos y ha sido considerado Hidalgo uno de los destinos turísticos más seguros del país. Hoy también nos consideran primer lugar nacional en asistencia escolar en primaria, segundo lugar en secundaria y cuarto en bachillerato y profesional. Y afortunadamente todos los niños de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato han recibido de forma gratuita en este estado útiles escolares, uniformes, libros de texto y aplicaciones informáticas. La verdad es que creo que la infraestructura también ha jugado un papel muy importante para el desarrollo económico. Si hemos logrado tanta inversión es gracias a la obra pública y a la infraestructura que se ha hecho, lo que nos ha permitido lograrlo gracias a que manejamos finanzas sanas. Estamos considerados por su gobierno el primer lugar nacional del índice de calidad de la información financiera y de eficiencia de aplicación de los recursos federales en la página de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias por el apoyo. Sigue firme mi convicción de que hay que seguir trabajando coordinados, unidos, en favor del pueblo, en favor de la gente, y así será hasta el último día de mi mandato que concluye el 4 de septiembre de este año. Gracias por la oportunidad, presidente. Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Vamos a continuar informando sobre los aspectos de seguridad pública aquí en el estado de Hidalgo. Adelante con la presentación. Aquí observamos el estado tiene 84 municipios, un poco más de 3 millones de habitantes y concentra su población, el 22.3% de su población están concentradas en estas 3 ciudades, Tulancingo de Bravo, Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto. Y ahí es donde también se concentran el aspecto delictivo del estado. Dentro de la incidencia delictiva tenemos aquí en esta gráfica los lugares que ocupa el estado a
nivel nacional en los diferentes delitos. El primero, el secuestro, tiene el 11 lugar. También en el mismo lugar está robo a casa habitación, robo en transportes. En robo de vehículos está en 12 lugar a nivel nacional. En trata de personas, el 14 lugar. En extorsión tiene el 16 lugar. En delitos de alto impacto, el 18 lugar. Y en homicidios dolosos, el 24 lugar. Pero todos los delitos, como lo vamos a ver ahorita en la gráfica, están hacia la baja. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Aquí tenemos la gráfica del secuestro. La información que estamos presentando es hasta el mes de diciembre, que es la información que tiene disponible el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, en diciembre tuvieron 2 secuestros aquí en el estado. Aquí podemos ver en el 21 tuvieron 28, en el 2022 la tendencia ha sido a la baja, el 11 lugar a nivel nacional. En robo a casa habitación, en diciembre se presentaron 69 eventos, también su tendencia es a la baja. En el año 2021 se presentaron 1,413 eventos, en el 20 se habían presentado 2,240, una reducción importante. En homicidios dolosos, diciembre con 18 de ellos, con una tendencia a la baja, con 241 homicidios en el 2021. En extorsión, 14 delitos de esta naturaleza en diciembre, su tendencia es hacia la baja, con 108 delitos en el 2021. El siguiente delito es robo de vehículos, 156 vehículos robados en diciembre, su tendencia de igual manera es hacia la baja. En el año 2021 tuvieron 2,167 robos de vehículos, tienen el 12 lugar. El robo en transporte, no hubo este delito, no se presentó en el mes de diciembre, tienen el 11 lugar, su tendencia también es hacia la baja y solamente se presentaron 76 robos en transporte en el 2021. En trata de personas, en diciembre 3 delitos de esta naturaleza, 10 en el 2021 y también su tendencia se identifica hacia la baja y tienen el 14 lugar. El total de delitos de alto impacto, 1,184 en lo que fue del mes de diciembre. En total del año, 16,206. Su tendencia también se registra hacia la baja. Aquí tenemos lo del 19, 20 y 21. En la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración y hasta diciembre del año pasado, desde el estado se registra con 841 homicidios dolosos, por debajo de la media nacional, que es 2,783, la media ocupando el 23 lugar. Y estos homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, el estado está en el 24 lugar con 27 homicidios, siendo la media 76. Los municipios con mayor incidencia delictiva en lo que corresponde a homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, que los podemos observar en la lámina: Pachuca, Tula, Tulancingo, Tizayuca, Ixmiquilpan y Tepeapulco. Aquí es donde, como mencionó el señor gobernador, esa fuerza que se integró, que estaba operando o que inicia sus operaciones, es donde va a trabajar para poder evitar que se incrementen los homicidios y los delitos en el área de Hidalgo. En cuanto a seguridad pública, las fuerzas que se tienen disponibles en la Policía Estatal, tenemos un total operativo de 2,416 hombres que realizan actividades en contra de la delincuencia. En el ámbito municipal, 3,615 elementos, haciendo un total de 6,031 elementos operativos de los 6,524 que tiene en total estas fuerzas. Por parte de las fuerzas federales de seguridad, tenemos la presencia del Ejército y la Fuerza Aérea con un total operativo de 1,646, la Marina con 120, Guardia Nacional con 1,296 hombres, haciendo un total de personal operativo de 3,062, que sumado con las fuerzas estatales y municipales tenemos 9,880 hombres trabajando en las 9 coordinaciones regionales. Adelante, por favor. Estas son las 9 coordinaciones regionales en que se divide el estado y donde trabajan de manera coordinada las fuerzas federales, estatales y municipales, así como todas las autoridades en el ámbito de la seguridad. En cuanto a construcción de compañías de la Guardia Nacional,
Nacional para que esta fuerza pueda desplegar y desde esos puntos actuar. Tenemos en el 21 se construyeron cuatro instalaciones: Huichapan, Izquimilpan, Tepeji del Río y Zempoala. También se les asignaron, se dieron 2 instalaciones del Ejército a la Guardia Nacional para que operaran, que son desde Huejutla y Pachuca. Y para el 23 tenemos considerados 5 compañías de la Guardia Nacional que se van a construir aquí en el estado, que será Atopan, Molango, Progreso, Tulancingo, Zacualtipán. En cuanto a seguridad, a instalaciones estratégicas en la presente administración se emplean 62 elementos para dar seguridad a 4 instalaciones de lo que es Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y ahí está presente la Guardia Nacional y el Ejército. En cuanto a robo de hidrocarburos, que es uno de los delitos que tienen una mayor presencia en el estado, aquí podemos observar el total de tomas clandestinas en la administración. 14,204 se han identificado en el estado. Los 5 municipios que tienen una mayor cantidad de estas tomas, vemos aquí en la lámina: Coatepec de Hinojosa, Atotonilco de Tula, Ajacuba, Tepepango, San Agustín Tlaxiaca, y esos son los 5 de mayor cantidad. Pero también el estado, esto es originado porque el estado tiene en su territorio la presencia de 8 ductos desde donde son extraídos hidrocarburos y gas. 7 son de hidrocarburos. Tenemos Tula-Salamanca, Tula-Toluca, un ramal Santana-Tula, Tula-Pachuca, Tula-Azcapotzalco, Tuxpan-Azcapotzalco, Tuxpan-Tula, y el de gas es Cactus Guadalajara. Entonces es una gran cantidad de ductos que tienen presencia en el estado, y de ahí esta actividad en el robo de hidrocarburos. Se han asegurado 1,278 vehículos en la administración, más de 6 millones de litros de combustible han sido recuperados, 170 predios asegurados, 83 detenidos. En cuanto a la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado cuenta con 254 millones de pesos, parte federal y parte estatal. En el Fortamun, que es el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, se tienen 2,284.1 millones de pesos. En el plan DN3, Plan Marina y Plan de la Guardia Nacional para auxilio a la población, se han empleado en la presente administración 12,924 elementos, 1,388 vehículos, 3 aeronaves, principalmente en atención de lluvias, incendios forestales, fugas de gas y diferentes tipos de accidentes. Y finalmente, en lo que es búsqueda y rescate, solamente ha habido la implementación de una operación de esta naturaleza con 43 elementos que participaron y habiendo sido asistidas 14 personas. Es todo, señor presidente. Con su permiso, presidente, saludo al gobernador, a la secretaria y a los secretarios. Como ya lo mencionó el señor presidente, el primer jueves de cada mes vamos a estar informando acerca de los principales indicadores socioeconómicos. Siguiente, por favor. Comenzamos con la bolsa de valores. Aquí podemos ver que ha habido un incremento del 23% desde que llegamos al gobierno. El último mes registró una caída que corresponde con las principales bolsas de otros países, pero ya se aprecia el repunte. La siguiente. Aquí podemos ver el tipo de cambio con respecto al dólar desde el inicio de gobierno. Cerramos el mes el 31 de enero con 20.64, lo que representa una depreciación del 1.3%. Comparado con otras monedas del mundo, aquí podemos ver el 1.3% de México, destacar un par de monedas de países latinoamericanos como el peso colombiano, el peso chileno, que oscilan en una depreciación aproximada del 20%. A 37 meses de gobierno podemos comparar el comportamiento del tipo de cambio contra gobiernos anteriores. Aquí podemos ver la cifra de 1.3% que ya mencioné, comparado contra los sexenios anteriores: 40%, 20%, 17%, menos 145%, 34%, y en este caso más de 700%. Si vemos el tipo de cambio de cómo recibió cada gobierno y cómo se entregó, podemos ver que de cómo se recibió en este gobierno de 20.37, pues prácticamente no hay depreciación comparado con sexenios anteriores. Aquí podemos ver el precio de la mezcla mexicana
Mexicana de Petróleo desde el inicio del gobierno, y esto representa un incremento del 56%. Con respecto a la deuda externa, esta se presentó hace un mes, ya con el ajuste que se hizo al estimado del Producto Interno Bruto del cierre del año pasado. Cerramos la deuda como porcentaje del PIB en 50.2%. Destacar que la deuda se recibió en 44.9%, hubo una reducción en el primer año que bajó a 44.5%, y derivado de la caída del PIB por la crisis del COVID, este aumentó a 51%, pero ya se registra una reducción. Si esto lo comparamos contra los sexenios anteriores en términos nominales, cuánto ha aumentado porcentualmente la deuda en billones de pesos, a 3 años la deuda ha aumentado 24%, y si lo comparamos con sexenios anteriores tenemos 46.6%, 39.8% y 33.5%. Esta misma cifra de la deuda, la que ya hice mención, comparada con otros países entre 2019 y 2021, para poder comparar cómo hicieron frente otros países a la crisis derivada del COVID. En las barras verdes podemos ver el estimado del 2019, en el 2021, en amarillo el del 2021, y en las cifras en rojo cuánto fue el incremento porcentual. Aquí podemos ver que México aumentó 6%, que fue la cifra que ya mencioné anteriormente, y comparado con otros países como Estados Unidos, España, Italia o Japón, en este caso el incremento fue de alrededor de 20%, y también podemos destacar que estos países, la deuda como porcentaje del PIB es mucho más grande que la de México. El promedio de los países del G20 está en 74.5%, como ya lo mencioné, el caso de México está ligeramente arriba del 50%, y tenemos algunos países que superan el 150%. Siguiente. Con respecto a la inflación, podemos ver que la cifra de diciembre cerró en 7.35%, la cifra de noviembre fue de 7.37%, ya podemos ver cómo se está estabilizando, e inclusive la primera quincena de enero ya registró una disminución, y simplemente destacar con los picos anteriores de diciembre del 2000 con 8.9%, diciembre del 2008 6.5% y del 17 6.77%. En comparación con otros países del mundo, cómo cerró la inflación en diciembre, justamente la cifra que mencionaba de México de 7.35%, Brasil cerró por arriba del 10%, Rusia 8.39%, Chile 7.17%, Estados Unidos 7%, Colombia 5.62%, Reino Unido 5.4%, Alemania 5.3% y Canadá 4.8%. Con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto, la cifra que se publicó en días recientes, que fue de 5% para el 2021, aquí se puede apreciar un histórico desde 1994, cuál fue el crecimiento por año, e inclusive las caídas en las crisis anteriores. Comparado con otros países, el crecimiento de México, que ya mencioné, que fue el 5%, podemos ver Estados Unidos con 5.7%, Francia con 7%, España con una cifra igual de 5%, Portugal 4.9%, Corea del Sur 4% y Alemania 2.8%. Con respecto a los puestos de trabajo registrados en el Seguro Social, enero registró arriba de 140,000 registros, con lo que cerramos en 20,762,000, y de esta manera ya superamos el nivel prepandemia, que era de aproximadamente 20,600,000. Esta fue la misma gráfica que se presentó el día de ayer. Aquí podemos ver cómo enero de este año, con más de 142,000 puestos de trabajo, es el enero con mayor puestos registrados desde que se cuentan con registros del Seguro Social. El salario promedio de esto que ya acaba de presentar sigue aumentando, y en diciembre fue de 13,339 pesos mensuales. Aquí se puede apreciar el salario mínimo desde 1988 ajustados a precios de diciembre del 2021. Esto lo hicimos para poder comparar los salarios mínimos de los últimos años. Aquí se puede apreciar cómo prácticamente durante 20 años, lo que está aquí en el centro, no hubo aumento al salario mínimo en términos reales. En años anteriores, inclusive, el poder adquisitivo del salario mínimo se fue perdiendo, y destacar que en los 4 años que van de este gobierno, el poder adquisitivo del salario mínimo ha aumentado en 71%. Con respecto a la compra de la canasta básica, ¿para qué alcanzaba con un salario mínimo cuando llegamos al gobierno y para qué alcanza ahorita? En noviembre del 2018 alcanzaba para 3 kilos de frijol, ahora alcanza para 4.45, alcanzaba para 3.22 kilos de huevo y ahora alcanza para 4.89, y alcanzaba para 6.5 kilogramos de tortilla y ahora alcanza para 9.88. Con respecto a las remesas, el mes anterior presentamos el estimado de cierre que coincidió con el 27%, y es el dato oficial. Teníamos un estimado de 4,800 millones de dólares para diciembre del 2021, y la cifra fue de 4,760
1.60. De esta manera cerramos el 2021 con una cifra superior a los 50,000 millones de dólares. Fue 51,594, lo que representa un incremento del 27%. Agradecer a nuestros paisanos porque esta cifra sigue aumentando y es verdaderamente destacable. La siguiente, aquí ya tenemos el estimado de enero, que es 3,973 millones de dólares, lo que representa un incremento del 21% con respecto a enero del año pasado. En la siguiente podemos ver una gráfica. Ese es, digamos, el comportamiento mensual por año y se puede ver justamente el incremento del año pasado del 27% que hice mención, y aquí podemos ver el estimado que tenemos para enero de este año. Mismas cifras en totales y aquí podemos ver cómo llegamos a los más de 51,000 millones de dólares, y en la siguiente el mismo comportamiento pero mensual desde 1995 a la fecha, y se puede apreciar cómo ha ido incrementando. Con respecto a la inversión extranjera directa al tercer trimestre del año pasado, esta es la misma gráfica que ya presentamos hace un mes. No se ha publicado el dato del cierre del año. Aquí destacaría que 2019 y 2021 son dos de los 3 años donde se ha registrado la mayor inversión extranjera directa. Si se descuenta el 2013, donde se dio la venta de Grupo Modelo, serían los 2 años con mayor inversión extranjera directa. Con respecto a las reservas internacionales del Banco de México, ha habido un aumento del 16% desde que llegamos al gobierno. Aquí se puede apreciar este pico reciente que tiene que ver con la aportación que hizo el Fondo Monetario Internacional, que consecuentemente se hizo una venta a Hacienda, por eso se aprecia, digamos, este cambio, pero destacar que es un incremento del 16% con respecto al inicio del gobierno. Aquí se puede apreciar la cifra de homicidio doloso por año. Ya tenemos las cifras de cierre oficiales del año pasado, que inclusive la secretaria ya presentó una gráfica prácticamente igual. Aquí se puede observar cómo del 2015 al 2018 hubo un aumento porcentual de 2 dígitos, por arriba del 20%, 17%. Durante el primer año de este gobierno hubo un ligero aumento del 2.8%, pero ya son 2 años con una baja porcentual con respecto a los homicidios dolosos. En 2020 hubo una baja de 0.4% y 2021 contra 2020 una reducción de 3.6%. Aquí se puede apreciar el comportamiento mensual de robo general, comparando los últimos 12 meses del gobierno anterior contra los últimos 12 meses con los que se cuentan registros, que es hasta diciembre del año pasado. Hay una reducción de prácticamente el 25%. Con respecto al robo de vehículo, de igual manera, si comparamos los últimos 12 meses del gobierno anterior contra los últimos 12 meses con los que se cuentan datos, ya tenemos el estimado de enero, hay una reducción del 39%. Y ya por último, secuestro, el mismo periodo de comparación, tenemos una reducción de prácticamente el 45%. ¿Sería cuánto? ¿Les parece? Vamos a la Limón, Hidalgo y el país. Hidalgo, empezamos. En el sexenio de Felipe Calderón se anunció un proyecto llamado Refinería Bicentenario, en el cual compitieron 10 estados para hacer sede, resultando ganador Hidalgo. Incluso se adquirió un predio de 700 hectáreas en los municipios de Atitalaquia, Tula y Tlacuapan, lo que generó una deuda de 1,500 millones de pesos. Y bueno, sin embargo, ni durante el mandato del presidente Calderón ni del presidente Peña Nieto hubo algún avance al respecto. Entonces yo le quería preguntar acerca de si dentro de su gobierno existe algún proyecto destinado para este terreno, y también me gustaría preguntarle acerca de su opinión el conflicto de la gente aquí en Hidalgo, que están exigiendo pago de prestaciones y que pues derivó en interrupción de clases de cerca de un mes. Bueno, ya se conoce la historia de la fallida construcción de la refinería en Tula. La verdad es que desde que se estableció el periodo neoliberal, la política petrolera de México se orientó a vender petróleo crudo y a comprar combustibles. Esto no era así antes. A partir de la expropiación petrolera de 1938 hasta los años 80 del siglo pasado, producíamos en México todas las gasolinas, todos los petrolíferos. Incluso se desarrolló la petroquímica. Era un ejemplo mundial. A partir del periodo neoliberal se abandonó la refinación del petróleo, la petroquímica, y se dedicaron solo a extraer petróleo crudo y venderlo en el extranjero. Llegó a venderse hasta 3,400,000 barriles diarios de petróleo. Pero esto nos llevó a una dependencia en gasolinas, diésel y otros productos derivados del petróleo, al grado que se están comprando pues como 300
400,000 barriles diarios de gasolina. Se compran, teniendo nosotros la materia prima. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. En eso consistió durante mucho tiempo la política petrolera. Por esa razón, desde hace 40 años no se construía una nueva refinería. La última refinería que se construyó fue la de Salina Cruz, Oaxaca, 1980-82. Ahora hemos cambiado ya la política. Estamos en un viraje. De nuevo queremos producir en México lo que consumimos de gasolinas y por eso se están rehabilitando las 6 refinerías que se tienen, que estaban abandonadas. Ya estaban vendiendo incluso plantas al interior de las refinerías, nada más que afortunadamente no les dio tiempo y no pudieron entregar las refinerías. Ahora en Tula se está reiniciando una coquizadora con una inversión de $2,500 millones en Tula, que se había quedado inconclusa. La comenzaron en el sexenio pasado. Aquí en Hidalgo seguramente se acuerdan de que los grandes tanques para esa coquizadora llevaron a quitar puentes para trasladar todo ese equipo. Pero como hubo corrupción, tuvo que ver con Odebrecht, la empresa brasileña Odebrecht, se detuvo y hasta ahora se está resolviendo y ya se está trabajando. Esto va a permitir tener alrededor de 30,000 barriles de gasolinas adicionales y va a ayudar mucho también a que no se tenga tanto combustóleo y a reducir la contaminación en Tula, en esta región está muy afectada su medio ambiente. Bueno, por eso también se compró la refinería de Deer Park en Houston, $600 millones. Esa refinería se hizo durante el gobierno de Salinas y fue una sociedad, Pemex y Shell, nada más que una sociedad muy peculiar porque Shell se quedó con el 50.1% de las acciones y Pemex con el 49.9%. Esto significó de que la administración siempre estuvo en manos de Shell y nunca hubieron utilidades, muy pocas utilidades para Pemex porque todo se reinvertía. Cuando viene la crisis precipitada por la pandemia, Shell pone en venta varias refinerías, esta no, entonces les ofrecimos comprarle sus acciones de esta refinería. Afortunadamente aceptaron, se comportaron muy bien en todo el proceso y ya es de México esa refinería. Ya se pagó, se contó con la autorización del gobierno de Estados Unidos porque la refinería está en Houston. Se requiere para comprar una empresa en Estados Unidos una autorización del Tesoro, del Departamento de Estado y de la Secretaría de Energía. Las 3 instituciones aprobaron y se lo agradecemos mucho al gobierno de Estados Unidos. Y ya estamos avanzando mucho en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, la refinería Olmec, que vamos a inaugurar en julio. De modo que ya vamos a tener capacidad para refinar el petróleo crudo que se extrae del país y ya no vamos a comprar las gasolinas. Esto nos va a ayudar mucho porque nos ahorramos flete, entre otras cosas. Tiene que ver también con nuestra independencia, nuestra soberanía, el que no nos falten los combustibles y mantener sin aumento el precio de los combustibles, que no haya gasolinazos. La refinería esta frustrada de Tula, pues no se construyó porque no era esa la idea y pues se compró el terreno, se hizo creo que la barda, sí se ejerció un presupuesto. Entonces ahora, qué bien que preguntas, estamos estableciendo comunicación con el gobierno de Hidalgo porque queremos que ahí esté un gran hospital para la atención de toda la región. Es un compromiso construir un hospital de seguro social, no solo para derechohabientes, sino para población abierta, lo que se conoce como IMSS Bienestar. Entonces se va a utilizar ese terreno, ya fue a verlo el director del Seguro Social, se le va a dar uso en beneficio de la población a ese terreno. Eso es lo que puedo comentarte. La otra pregunta. Sí, la otra pregunta era relativa acerca de este conflicto de gente en Hidalgo, en el que están exigiendo pago de prestaciones, como el caso de bono de fin de año a jubilados y el aguinaldo a personal homologado. Y pues derivado de ello se interrumpieron las clases del 3 de enero hasta el 28 me parece, y pues actualmente ellos están comentando que están trabajando bajo protesta. Pues ya están interviniendo. A ver, secretario. Se ha estado atendiendo el conflicto de los profesores, hemos estado en contacto con el señor gobernador, él ha hecho una solicitud de recursos a través del mecanismo U080 y U06, si mal no recuerdo. Se está revisando en las áreas de Secretaría de Hacienda esa solicitud de recursos que serían extraordinarios. Se atendió porque el gobierno federal ha cumplido en tiempo y forma en términos de los convenios con la
a depositar o entregar la parte que nos corresponde de aportación federal. Ellos han aportado su parte, la parte estatal, y adicionalmente a ello, el año pasado, a finales de año, se le apoyó más o menos con 246 millones de pesos de manera extraordinaria, de tal manera que seguramente va a tomar todavía unos días, pues estamos revisando cada uno de los capítulos de prestaciones y ver la disponibilidad de poder modificar el convenio y que ellos reciban esos recursos para cubrir con esos bonos de fin de año. Para México, y luego tú. Bueno, después de Hidalgo. Y todo Hidalgo es México. Y que viva Hidalgo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, gobernador, secretario, secretaria. Buenos días a todos y a todos. Diego Elías Cedillo, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en el cual pedía al INE llevar a cabo la revocación de mandato. Sin embargo, presidente, en este fallo, pues sí le pide que lo haga dentro de la manera de sus posibilidades ante la situación de los recursos que prevalece en el INE. Derivado de las reuniones que se tuvo con el Poder Legislativo la semana pasada por parte del secretario de Gobernación, en el cual se pedía impulsar la revocación de mandato, presidente, yo le preguntaría, si el INE demostrara que no es eficiente en poder llevar a cabo la revocación de mandato, cumpliendo con todos los derechos de los ciudadanos, esta reforma electoral que va a proponer sería, se pediría o se analizaría de forma muy particular una reforma integral en todo lo que es el Instituto Nacional Electoral, es decir, en la creación de un nuevo organismo electoral, presidente. Gracias. Sí, bueno, lo de la revocación del mandato es ya un hecho. Se va a llevar a cabo la consulta, ya que no haya duda sobre eso. Ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional. No se puede violar la Constitución. Ya eso está resuelto. Y se está esperando nada más la convocatoria y todo indica que va a ser el día 10 de abril, domingo 10 de abril, que se va a preguntar a la gente, a todo el pueblo, palabras más, palabras menos. ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? En eso consiste la revocación del mandato. Es que el pueblo decida si está de acuerdo en su autoridad o no, porque también, aunque pensemos que es muy común la palabra, el término revocación del mandato, pues no deja de ser un concepto, un término de politólogos, sociólogos, especialistas en asuntos electorales, estudiosos de la democracia. Entonces, revocación del mandato es que el pueblo pone y el pueblo quita. Es un derecho. Y lo que se va a hacer es que cada 3 años, de acuerdo a la reforma constitucional, si se cumplen con requisitos como un porcentaje de firmas, la autoridad está obligada a consultar al pueblo para ver si el presidente sigue, continúa, termina su periodo o se le revoca el mandato y se nombra, se elige a un presidente sustituto para que termine. Esto ayuda mucho porque así se elige por 6 años, pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes, porque el poder es una tentación, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Por eso es importante que haya principios, que haya ideales, que se entienda que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y que se debe mandar obedeciendo y que el funcionario es siervo de la nación, servidor público. El soberano es el pueblo. En la democracia el pueblo manda. Entonces, esto es democracia participativa. Ya va a quedar establecido este mecanismo. Esto nos va a ayudar. Por eso es buena la democracia. Es el mejor sistema político. Está demostrado. Porque es competencia. Porque si hay democracia, nadie se siente absoluto en ningún nivel de la escala. Es como si en Hidalgo, en cualquier lugar, hubiese una sola tienda, por muy bueno que fuese el tendero, siempre tendría la tentación de vender cara la mercancía y hasta de regañar a la gente. Pero si hay 2 tiendas, 3, 4, 5, 10, 20, pues tienen que tratar mejor a la gente, tienen que dar buenos precios, hay competencia, no hay monopolio, en este caso, monopolio del poder. Entonces, ¿quién se ayuda? El pueblo. Antes era, yo llego, haya sido como haya sido, diría el filósofo, y me aguantan 6 años. No, ¿por qué? Entonces, esto es algo que vamos
vamos a heredar a las nuevas generaciones, todos los mexicanos. Y poco a poco se va a ir acreditando y convirtiéndose en un hábito, porque la democracia debe de ser un hábito, una forma de vida. Entonces, por eso se tiene que hacer esta consulta y no creo que haya ya ningún problema. Y qué bien que a pesar de el debate que hubo y que puede seguir habiendo, ya va a salir lo de la consulta. Gracias, presidente. Y por último, ayer se llevó a cabo la detención del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, personaje que está vinculado al exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Presidente, con base en esto, precisamente ayer, igual en la Cámara de Diputados, antier, una diputada, Andrea Chávez, hizo un discurso que ha trascendido mucho en redes sociales, demandando justicia ante la masacre de estudiantes que se vivió hace 12 años, como 12 años en Ciudad Juárez. Presidente, yo le preguntaría muy puntual, ante esta detención del secretario de Seguridad Pública en Aguascalientes, primero, si su gobierno podría generar o crear algún órgano para buscar justicia ante este crimen de Estado que fue el asesinato, esta masacre a los estudiantes. Y, presidente, si le haría un llamado al expresidente Felipe Calderón a aclarar esta situación, porque esta masacre ocurrió en su gobierno. Y en ese entonces el expresidente Calderón se encontraba en Japón y su comentario fue muy puntual. Él nada más dijo que los estudiantes estaban vinculados a cierto sector del crimen organizado, desvalorizó los hechos que ocurrieron y se podría decir en términos coloquiales que se lavó las manos. En consecuencia, presidente, ¿usted le haría un llamado al expresidente Calderón a aclarar esta situación y en caso de no ser así, se podría buscar algún método para buscar justicia ante este crimen que ocurrió hace muchos años, presidente? Gracias. Pues yo lo que considero que estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada. Siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie. Ayer que hubo esta detención me llamó la atención y lo celebro, no profundicé más, pero la declaración del gobernador de Aguascalientes diciendo que ellos estaban de acuerdo en que se investigara, el propio gobernador, eso pues es de destacarse. Por lo general o se quedan callados o defienden, y en este caso es que se aplique la ley, que se investigue y se decida si hay o no responsabilidad. Eso es lo que considero básicamente. Hidalgo. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Soy Octavio Jaimes de antítesis.com.mx y me gustaría preguntarle, señor presidente, mire, hace apenas unos días en Real del Monte, el alcalde periodista Alejandro Sierra Tello acudió a una manifestación que se hacía para promover el cuidado a los animales callejeros, entre otras cuestiones, y llegó para oprimir esta manifestación con golpes, acompañado de presuntos funcionarios públicos de su ayuntamiento, entre otras cosas. Sin embargo, lo que destacó aquí, además del evidente maltrato del que hay pruebas en videos que circularon por redes sociales, entre otras cuestiones, pues también destacó que hubo agresiones en contra de la prensa y de algunos periodistas locales. Le comento esto porque mi pregunta va en rigor de lo siguiente: ¿cómo va esta mejora que se anunció la semana anterior, si no me equivoco, a los mecanismos de protección a periodistas? En Hidalgo llevamos desde el 2018 sin un titular de la Fiscalía de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. De hecho, desde que se abrió ese apartado de la Fiscalía aquí estatal, pues hubo bastantes inconformidades porque el titular no era una persona especializada en temas periodísticos, y sucede lo mismo ahora, es que a pesar de que aunque no hay titular todavía de esa Fiscalía, pues tampoco se le asignó presupuesto para este año a esa división que se especializa en la protección a periodistas. Entonces, pues mi pregunta sería esa, que cómo se va a llevar a cabo esa mejora a los mecanismos de protección para periodistas, y además si desde su gobierno se van a implementar algunos sistemas o mecanismos para poder no solo combatir y proteger la vida a los comunicadores, sino también garantizar pues un buen manejo de las condiciones laborales de muchos de nosotros, porque la gran mayoría, o al menos así sucede, al interior de los municipios o en provincias o en ciudades pequeñas, hay periodistas que no cuentan con prestaciones laborales, tienen un sueldo muy bajo, además tienen que comprar su propio equipo para poder trabajar, andar
estar en la calle y no se les pagan viáticos, y eso también es violencia laboral. Entonces, esa sería mi primera pregunta, por favor. Pues tenemos la obligación de proteger a todos los ciudadanos y a periodistas que son amenazados y desgraciadamente pierden la vida al estar llevando a cabo su trabajo, su oficio. Estamos trabajando en eso. Nos duelen mucho los casos, pérdida de vidas de periodistas, y estamos investigando recientemente lo de Baja California, lo de Tijuana. Estamos en la investigación. Cero impunidad. Todos los días estamos tratando estos temas en el Gabinete de Seguridad y se está mejorando el sistema de protección federal y lo vamos a seguir haciendo. No sé si esté aquí Ricardo Mejía, pero tú puedes informar sobre hechos recientes. Me gustaría que se informara sobre Quintana Roo y otros casos, por favor. Sí, y me gustaría, aprovechando que va a intervenir la secretaria, más o menos por qué fecha o en qué momento podría usted presentarnos un adelanto de esas mejoras o de esa optimización que se le va a hacer a los sistemas de protección a periodistas. Gracias. Sí, con su permiso, señor presidente, y esperando que el subsecretario se acerque aquí para más detalles sobre los hechos últimos en Quintana Roo que se refiere el señor presidente. Primero decir que efectivamente, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del Gobierno de México y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han constituido equipos multidisciplinarios de apoyo a investigación en casos de alto impacto, siempre en apoyo a las fiscalías de los estados y también a la Fiscalía General de la República. En aquellos casos donde son hechos relevantes, llega el equipo. De esta manera, personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional de Inteligencia, de la Coordinación Nacional Antisecuestros, han avanzado en los trabajos de judicialización, de tener evidencias sobre este tipo de casos, apoyando siempre la labor del Ministerio Público para esclarecerlos totalmente. En los casos de periodistas hay avances importantes, judicializaciones, detenciones y líneas de investigación que, por respeto al debido proceso y a la secrecía, no ahondaremos al respecto del día de hoy. Pero los avances son muy importantes y muy sólidos. Es un trabajo en conjunto, no es solamente un área. Esto en lo relativo a la cuestión de los periodistas. Sobre el tema del mecanismo, nosotros esperamos que en muy breve tiempo se pueda dar informe paso por paso de cuáles han sido los cambios relativos al mecanismo. No es solamente la Subsecretaría de Derechos Humanos del subsecretario Encinas quien tiene a su cargo el mecanismo, el personal, una área en especial, sino que está integrada por varias dependencias en donde está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero sí hay todo un programa que tiene que ver con la revisión paso a paso, con un conjunto de periodistas y defensores de derechos humanos que están bajo la protección del propio mecanismo. Sí, el mismo acepta, reconoce que hacen falta algunos cambios. Otras que han dado muy buenos resultados, por ejemplo, el caso del periodista de Quintana Roo, que estaba bajo el mecanismo y que por fortuna y gracias a eso pudo salvar su vida. Pero hacen falta cambios y él lo acepta. Ahora le quiero dar la palabra al subsecretario Ricardo Mejía, sobre todo en lo relativo a los hechos y los detalles que se han podido esclarecer con relación a el estado de Quintana Roo. En todos los casos se han tenido buenos resultados y se han esclarecido los relacionados con varios municipios de esta entidad. Adelante. Con su permiso, señor presidente, secretaria Rosa Isela, secretarios, efectivamente la política de cero impunidad que nos ha instruido el señor presidente ha propiciado que se integren grupos de apoyo donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y hemos estado muy cerca de las fiscalías locales, y cuando la materia lo
lo demanda también con la Fiscalía General de la República para estos casos que han demandado una atención inmediata, como son los casos recientes en Quintana Roo y en Baja California. En el caso de Quintana Roo, comentar que hemos estado prácticamente trabajo día con día con la Fiscalía General de Justicia del Estado, y en los hechos recientes de Xcaret las investigaciones van muy avanzadas. Hay 2 personas detenidas vinculados a proceso por la participación en el homicidio de 2 personas de nacionalidad canadiense, y están claramente identificados quienes participaron en la logística y en la autoría material de los hechos de ese lugar. Es cuestión de muy poco tiempo donde podrán haber estas aprehensiones, pero evidentemente este es un caso que no se permitirá la impunidad. También en el caso de un centro de playa muy conocido en Solidaridad, Playa del Carmen, también ya hay detenciones, están identificados los perpetradores, toda la red que participó en estos hechos, y también esperamos muy pronto resultados, quedando muy claro que el que la hace la paga. El que comete este tipo de eventos, hay todo un esfuerzo interinstitucional de la Federación y los estados para poder generar las detenciones y el encauzamiento penal para que no haya impunidad. En el caso de Baja California, la instrucción del señor presidente fue de manera inmediata que se constituyera un equipo de trabajo en Tijuana. Tuvimos reunión en la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se pudo, cuidando la secrecía, el debido proceso y toda la parte legal y constitucional, sí se pudo revisar estos casos, y podemos decirles que en ambos casos, en el de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, hay avances muy importantes, tanto del modus operandi, tanto de la mecánica de los hechos, y se han venido recuperando indicios y se han hecho todas las indagatorias técnicas y jurídicas necesarias para poder ya judicializar estos casos. Se espera que en muy poco tiempo se puedan ya generar las primeras órdenes de aprehensión. Evidentemente, por la naturaleza y el impacto de estos hechos, pues no se quiere también advertir a quienes cometieron estos eventos criminales. Pero sí quiero decirles, como aquí lo dijo el presidente, que es un tema que cotidianamente nos señala, nos pide cuentas, igual la secretaria Rosa Isela Rodríguez, todo el gabinete, y estamos abocados bajo la política de cero impunidad frente a estos hechos. ¿Cuánto, presidente? Sí, precisamente hubo otro evento en Isla Mujeres sobre un periodista, compañero Netzahualcóyotl Cordero, director del portal policíaco y político CG Noticias. Él fue agredido en su domicilio el pasado 1 de febrero. Se presentaron 2 sujetos, uno de ellos incluso quiso activar el arma, pero lo pudieron, el propio Netzahualcóyotl, auxiliado por vecinos, lo pudieron someter. Llegó el auxilio de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Afortunadamente no sufrió ningún daño físico Netzahualcóyotl, y se pudo ya detener a uno de los 2 perpetradores. Señalar que Netzahualcóyotl sí oportunamente se inscribió en el programa, en el mecanismo de protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Ya él había tenido relación de alguna amenaza, se le recomendó si él quería que se le apoyara a salir de su lugar, se tenía todo el apoyo, pero él quiso mantenerse. Sin embargo, cuando se presentaron estos hechos, se pudo activar un botón de pánico que él tenía, y se pudo brindar un auxilio pronto y oportuno. El subsecretario Encinas ha estado muy pendiente del tema, y no podemos revelar más datos, pero él está bien con su familia, está resguardado. Y por otro lado, estamos muy en contacto con la Fiscalía General de Justicia del Estado también para encauzar penalmente, y hay un detenido que será seguramente vinculado a proceso penal, y vamos por el otro sujeto que intervino en los hechos. ¿Sería cuánto? Aquí es importante destacar 2 cosas. Primero, de que no hay impunidad. Que no estén pensando autores intelectuales, materiales de estos crímenes que van a quedar impunes, que no va a haber castigo. Es un mensaje aclaratorio, va a ayudar mucho, que a veces se piensa, no solo en este caso, en muchos otros, es lo mismo de antes. Por eso tenemos que estar diciendo, como discos rayados, ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección, nada, que tenemos comprada la plaza y estamos bien parados. Es más, como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal, para que ganara cualquier autoridad, ya el secretario de Seguridad Pública está a nuestro servicio. Eso ya se acabó. Puede ser que hagan sus acuerdos, sus enjuagues, pero nosotros no respetamos nada de eso.
eso. Ya no hay impunidad. Es avisar, ya no se usa mucho el enviar telegramas, pero es decirles ya no hay impunidad. Y no solo es de palabra, son hechos. Tenemos investigaciones abiertas en todos los casos. A ver, general, aunque es de otro tipo, ¿cuántos detenidos hay del caso de las mujeres y de los niños que fueron asesinados en Bavispe? A ver, explique. Bien, desde el inicio de las actuaciones de personal del grupo interinstitucional que se conformó allá para atender el caso Bavispe, se llevan 27 personas detenidas, algunas ya con orden o se realizó con orden de aprehensión, otras en flagrancia, otras en actividades de inteligencia, y nos quedan 11 más vinculadas a este acto que ya tienen su orden de aprehensión y que se está trabajando para lograr su detención, pero 27 ya fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Eso es un asunto que es importante destacar. Lo segundo, que me da mucho gusto, es que nos está ayudando también en esto la gente. Este compañero y las mujeres también se salvó porque los vecinos lo protegieron y salieron a su defensa. Y así en otros casos. En la investigación de Tijuana nos están ayudando mucho, vecinos, mucho. Todo el mundo quiere contribuir a pacificar al país. Entonces, en el caso que tú mencionas de Hidalgo, yo estoy seguro que aquí el gobierno de Hidalgo va a tomar cartas en el asunto. Le tenemos confianza al gobernador Omar Fayad y nosotros vamos también a estar pendientes y ayudar. Y sabemos lo difícil que es hacer periodismo en los pueblos, en los municipios, en las regiones. No es como hacer periodismo en la capital de la República. Decía el maestro Manuel Buendía, de que en los estados, decía en provincia, pero a mí no me gusta usar la palabra provincia, pero que en las ciudades, en los municipios, en los estados, las banquetas son muy angostas. Se escribe algo en la mañana y a la hora, a la media hora, se está uno topando con el actor principal o el aludido en el artículo o en el reportaje. En la Ciudad de México existe. Y más si se trata de un periodista de la mafia del poder, pues esos van a los restaurantes especiales, extravagantes y traen incluso protección y demás. Y también a ellos hay que cuidar todos. Pero me refiero al riesgo. ¿Dónde está más el riesgo? ¿Dónde se hace el periodismo a ras de tierra? Entonces, es parte de lo que tenemos que cuidar para la protección a todos los periodistas y a todos los ciudadanos. Los luchadores sociales, protectores del medio ambiente, tienen que ser protegidos, amparados y que todos ayudemos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Y pues con su permiso me gustaría ahora preguntarle en otro tenor y en un tema completamente diferente. Este año pues va a haber elecciones no solamente aquí en Hidalgo, sino también en otras entidades de la República. Hay muchos compañeros y compañeras que va a ser su primera vez al emitir su voto y me gustaría también saber cuál sería su pensamiento o qué mensaje le merecen esos ciudadanos y ciudadanas que van a votar por primera vez en este mes de junio. Y también preguntarle cuál sería el mensaje para aquellas personas que por su afinidad política con cualquier tipo de partido, etcétera, pues ahorita presentan una inconformidad con la designación de candidatos, principalmente los que son afines a Morena. Yo no quiero que usted se meta en esos momentos a hablar desde su partido, más bien me gustaría saber cuál es el mensaje que les dedica a esas personas para ratificar el compromiso que hay con el cambio de México. Esas personas son gente que genuinamente votará por Morena porque siguen teniendo confianza en usted, porque usted es fundador del movimiento y usted es el que ha llevado a buen puerto la transformación del país. Por eso me gustaría saber y conocer cuál es su pensamiento al respecto de esta inconformidad que pudieran presentar y cómo ratificarles la confianza en el movimiento de transformación y que no se vayan por la fácil de votar por el menos peor. Eso sería todo, presidente. Muchas gracias. Bueno, podríamos sintetizar, primero tenerle confianza al pueblo. Eso es muy importante en los procesos electorales. Volvemos a lo mismo. Hay quienes piensan que las cosas son como antes. Ya no. La gente está muy consciente. No debería ni decirlo, porque eso es una obviedad. Pero durante décadas, siglos, se pensó que la política era asunto de los políticos, que el pueblo no contaba. Yo antes decía de que el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Entonces, tenerle confianza a la gente. Eso es lo primero, porque todo el pueblo está despierto, está consciente. Lo segundo es que se respete la voluntad del pueblo, que no haya fraudes electorales, que todas las autoridades hagamos el compromiso de no intervenir y sobre todo no utilizar presupuesto público ni de dinero de procedencia ilícita. También hablaba yo de cómo antes financiaban campañas con dinero sucio, porque empezaban pidiendo la Secretaría de Seguridad como parte del acuerdo. Luego la de Obra Pública
y luego ya de plano ellos imponían al presidente municipal, ya era de ellos. Así se fue degenerando y se fue creando esta alianza entre delincuencia y política. Entonces, no usar dinero del presupuesto para favorecer a ningún candidato, a ningún partido. Ya la gente sabe, el que reparte despensa es un corrupto, ese va a llegar a robar. Que reparte dinero, el que compra votos, ese es un corruptazo. Y sabemos de las malas prácticas, de cómo trafican con la pobreza de la gente, con la necesidad de la gente, entregan las despensas, el frijol con gorgojo, entregaban bicicletas, entregaban materiales de construcción, bloc, láminas de zinc, en algunos casos carne el día de la elección, para obtener los votos por la necesidad de la gente. Y luego llegaba la gente a los palacios municipales a pedir que les ayudara y hasta los corrían. Era lo más indigno. Ya que vienes a pedirme, si ya te di, ya te dimos. Y esto en las zonas más pobres del país en general. Entonces, eso, evitarlo. Por eso yo admiro tanto a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Hay constancia de cómo él lucha contra de la dictadura porfirista, ¿no? Antidemocrática. Por eso el sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente el pueblo elija libremente a sus autoridades. Y luego cuando llega a presidente, le escribía a los gobernadores para recomendarles que garantizaran que el voto fuese libre. Y aquí hay una carta del presidente Madero en una elección de Hidalgo. A ver si la conseguimos o un fragmento. Está en mi libro, se llama el neoporfirismo. Habla del presidente Madero, es el último capítulo de los últimos. Es que es interesante porque no ha habido presidente así. A veces hasta, y ahí vienen las cartas, se le veía como ingenuo. Imagínense, cuando empieza el porfiriato, allá 1870, cuando empiezan a rebelarse, primero en contra del presidente Juárez, se rebeló Porfirio con el plan de la Noria, lo acusaba de reelección, y luego fallece el presidente Juárez y Porfirio se rebela con el plan de Tuxtepec en contra del presidente Lerdo, también acusándolo de la reelección, y lo tumba por la fuerza. Llega Porfirio con la bandera de la no reelección en 1876 y se queda en la presidencia hasta 1911, el que llegó con la no reelección, 34 años. Bueno, cuando empieza el porfiriato, había un gobernador, un hombre fuerte, porfirista, Jerónimo Treviño, en Nuevo León, y pero cuando sube Porfirio, empieza a limpiar, y a todos los caudillos regionales los hace a un lado, los va apartando, y a García de la Cadena, que era un hombre fuerte, Zacatecas, lo asesinan a Corona, que era el hombre fuerte en Jalisco, y entonces el Jerónimo Treviño se hace a un lado y manda a Porfirio como hombre fuerte a Nuevo León a Bernardo Reyes, y se convierte Bernardo Reyes en el procónsul del norte, el hombre fuerte. Pero ya al final del porfiriato, pues se enfrentan Porfirio con Bernardo Reyes, porque Bernardo Reyes quería ser vicepresidente, ya calculando de que Porfirio no iba a terminar su último mandato, porque ya tenía 80 años, murió a los 85 en aquel entonces. Entonces que el vicepresidente iba a llegar, pero Porfirio dice no a Bernardo y impulsa a Ramón Corral, y ahí se viene la ruptura, viene el choque. Entonces Porfirio cambia a Bernardo Reyes, lo quita, después de estar 20 años dominando Nuevo León. ¿Y a quién creen que manda de sustituto? Al que había quitado 25 años atrás, a Jerónimo Treviño, ya estaba también como de 80, de 90 años. Viene la revolución, triunfa Madero, y en una de las elecciones le envía una carta a Madero, a Jerónimo Treviño, diciéndole, cuide por favor que se respete el voto, como algo ingenuo. Madero era un auténtico demócrata, pero se adelantó completamente a su tiempo. Todos estos personajes estaban acostumbrados a la imposición, a imponer todo. Entonces hay algo ahí de un pueblo, no sé si lo encontraron, no, pues ya, de Hidalgo, de unas elecciones en Hidalgo, en donde Madero le recomienda al gobernador de Hidalgo de que se respete el voto y que se garantice, y le dice, nosotros luchamos por eso fue la revolución, por el sufragio efectivo en contra de la dictadura, no podemos
podemos hacer lo mismo. Entonces hay que tener confianza en el pueblo de Hidalgo, ahora que vienen las elecciones, es lo que puedo decir, y garantizar de que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Lo de los partidos, pues eso es otro asunto, ya cada partido resuelve, y lo mejor es la democracia, que la gente pueda elegir libremente autoridades, y siempre es lo mejor, se equivoca menos el pueblo. Dicen, no, es que el pueblo no sabe o se equivoca, sí puede equivocar, pero se equivoca menos. Es mucho mejor la democracia que el dedazo, que la imposición. Muy bien, compañero, del país, ¿ya lo tienen? Es un fragmento. A ver, esa, es que Cicerón decía que la historia era la maestra de la vida, y Marx, que era un gran filósofo, decía que la historia no se repetía solo en su versión caricaturesca, y yo creo que en eso no fue tan atinado como en otras cosas. Gran filósofo, pero sí se repite la historia. Dice algo, ¿no? A ver si lo pones. Sí, el 28 de julio, en un mitin en Pachuca, Hidalgo, un diputado expresa que en Tulancingo, su pueblo, el diputado, era la primera vez que en realidad se habían celebrado elecciones. Y más, la siguiente página. Bueno, es un reconocimiento. En fin, bajo el gobierno de Madero, como casi nunca se ha visto en México, hubo elecciones libres y limpias. Esto, por si fuese poco, se logró en medio de intensas turbulencias políticas y sin el antecedente de una tradición democrática en ningún otro momento de nuestra historia. Estamos hablando de 3 siglos de dominación colonial en donde no hubo democracia. Todo el siglo XIX, Santana 11 veces presidente de México, Porfirio Díaz, ya lo dije, 34 años, y Madero garantizó la democracia. Es decir, quedó de manifiesto, y ese es el principal legado de Madero, que con solo la voluntad del presidente es posible hacer valer el sufragio efectivo y convertir en realidad un sistema de gobierno representativo, popular y verdaderamente democrático. Por eso Madero ha sido único. ¿O acaso sabemos de otro presidente en la historia de México que haya escrito a los gobernadores para recomendarles que abstengan de manipular el voto y garanticen con equidad la libre decisión de los ciudadanos? Yo admiro, siento que hay 3 grandes presidentes que todavía gobiernan con su ejemplo. El presidente Juárez, Madero y el presidente Cárdenas. Pero el presidente Juárez encarna el patriotismo. El presidente Cárdenas es amor al pueblo y Madero es democracia. Porque además no le tenía mucho cariño al poder, no tenía demasiado apego al poder. Eso es importante. El que se piense, tengo que quedarme más tiempo porque soy insustituible. Uno de los errores de los últimos gobiernos de izquierda, progresistas en América Latina, fue ese, el pensar que no alcanzaba el tiempo, y sí, en efecto, el tiempo es corto, y que por eso hace falta más para poder consolidar una obra de transformación, pero no a la reelección. Eso es una enseñanza mayor, no a la reelección. Para que alcance el tiempo, lo que hay que hacer es trabajar más, no trabajar 8 horas, trabajar 16 horas, y así se alcanza el tiempo. Aquí el gobernador de Hidalgo trabaja bastante, por eso ya se va a ir en septiembre y con buenos resultados, va a entregar buenas cuentas. Lo de seguridad que acabamos de ver es algo importante. A veces se olvida, ¿no?, la importancia de vivir en paz, y se ve como cualquier cosa, pero el lograr que no haya homicidios, el lograr que no haya secuestros, el lograr de que no haya robos, el que haya paz, que haya tranquilidad, es algo muy importante, muy importante. Hay estados en el país que tienen tasas de crecimiento económico altísimas, pero no tienen seguridad. Estados con muchísimos homicidios, a pesar de que llega inversión extranjera y hay plantas automotrices y hay empleo, pero no hay seguridad. Por eso lo ideal es el que haya progreso con justicia y con paz, y aquí se va a lograr. A ver, vamos. Buenos días, presidente. Pedro Domínguez, de Milenio. Preguntarle cómo va la negociación entre el gobierno federal y la empresa que está explotando un banco de materiales en Playa del Carmen, que ha comentado en días pasados. Le pregunto esto porque un equipo de Milenio hizo un recorrido por la zona y esta empresa continúa trabajando a pesar de que usted había comentado que ya se había terminado la concesión de 20 años que tenían para la explotación de esta zona. Preguntarle cómo va la negociación o por qué siguen operando o cuándo se les va a impedir que se siga explotando esa parte de la Riviera Maya. Ayer tuvimos precisamente una reunión con la secretaria de Medio Ambiente
y participó en esa reunión el embajador Esteban Moctezuma. Le pedimos que viniera a informarnos porque él está comisionado para hablar con los dueños de la empresa y ya se hizo un planteamiento para llegar a un arreglo. Ellos van a tener un consejo, la empresa. Entiendo que el gerente le va a dar a conocer a los accionistas cuál es nuestra propuesta y también estamos definiendo un plazo que significa un mes, o sea que en marzo ya sabemos. Ellos tienen alrededor de 4.200 hectáreas y recibieron 4 concesiones en distintos momentos. Entonces, ¿no tienes el videíto de la planta del banco? Sí. Si a lo mejor nos está viendo María Luisa, que nos los manda. Y yo lo tengo, Daniel. Bueno, para que se den cuenta de cómo está. Son 3 predios. Están explotando abiertamente uno, que es el que te refieres. 2 están detenidos y tienen otro predio de una concesión de un muelle para sacar el material. Estos permisos los entregaron, el de ese predio que están explotando, lo entregaron antes del 2000. Y fíjense cómo era antes este asunto, cómo eran las cosas antes. No le pusieron ni siquiera un límite a la concesión, porque en otros casos, concesionaron el puerto de Veracruz en el tiempo de Salinas, 100 años, un siglo. O sea, pero acá ni siquiera hay fecha. Claro que hay violaciones, pues a esos están destruyendo el medio ambiente. Y nosotros 2 predios sí es un plazo que ya se venció, porque entregaron los permisos el último día del gobierno de Zedillo, a finales del 2000. Y son permisos a 20 años, o sea que ya. Pero en ese tiempo, o sea, antes de que terminaran, en el 16, presentaron denuncias internacionales. Quieren que se les paguen $1,100 millones. O sea, aparte, se parecen como ofendidos. Bueno, pues aquí está. Es lo que menciono. Todos. Miren cómo quedó la belleza de que extraen material y lo que queda. Miren el azul turqués. Esta es la parte. Pero ahorita, se puede ver. Esta es la costa. Ahorita ahorita lo van a ver. Está a 1,000 metros del paraíso. Esa es la zona más bella, de las zonas más bellas de Quintana Roo. Es Playa del Carmen. Entonces, así es. Este terreno de junto y el otro, que tiene selva incluso, son los que están parados. Y lo siguen explotando. Y tienen material también en el muelle. A ver si no tienen el muelle ahí. Pero esta es la destrucción. ¿El plazo que están dando para marzo, para qué sería, presidente? ¿Para llegar a un acuerdo para que ya dejen La de propuesta explotar? es, además, porque no tenemos nada que ocultar. Aquí están los 3. Esta rosita, ahorita sí, pero ese es el primero, el que les digo que no tiene límite. Ese lo entregaron antes del 2000. Y miren, vean allá cómo se fue degradando. Todo este material, como un banco de material de construcción, de grava, se lo llevan a Estados Unidos porque es una empresa que se dedica a construir carreteras. Muy grande la empresa. Allá además tienen la concesión de un muelle. En total son alrededor de 4.200 hectáreas. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Que ya no se va a permitir nada de extracción, nada. Sí. Y que ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo. Es decir, no se trata de construir 20,000 cuartos, hotel, sino los que, de conformidad con la norma, puedan realizarse. Esa es la propuesta. Y desde luego que quiten las demandas. Y si no, pues vamos a defendernos legalmente como se está haciendo y se va a proceder porque no tienen autorización. Tienen vencidos permisos y no tienen tampoco autorización para sacar material. El gobierno federal tiene que autorizar en este caso, exportación. ¿Lo puedes explicar? Pues ya que estamos. Como dijo el señor presidente, son 3 predios los impactados, 2 ya en explotación. En el primero hay una concesión sin límite, en el segundo hay una concesión a 20 años que ya se venció y en el tercero hay una concesión que por vencerse porque ellos tardaron más del tiempo establecido en iniciar el proyecto. Han continuado extrayendo en el primero de los predios, está almacenada en una parte del mismo, pero no tienen el permiso de exportación. Iniciaron el trámite del permiso, se les negó
la exportación de ese material y tienen una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que seguramente se resolverá en el transcurso del año. Apenas están ellos presentando las pruebas y el SAT acaba de ser notificado de que inicia el proceso de pedimiento de exportación. Sí, ese es el Mar Caribe. Entonces, es buen acuerdo, te ayuda a que utilicen su terreno, nada más que para propósitos turísticos. Incluso se les va. Entonces sí tenemos deseos de un arreglo y yo creo que van a actuar bien los accionistas y vamos a poder llegar a un acuerdo que es ese acuerdo. Lo otro, si ellos dicen que no, que quieren seguir explotando sin autorización, llevándose material o la denuncia de que pensando de que les vamos a pagar porque en los tribunales internacionales ellos tienen mucha influencia, pues yo creo que eso no va a ser conveniente para nadie porque nosotros no nos quedaríamos nada más con esta denuncia. Nosotros vamos a, si es necesario, acudir a la ONU y a otros tribunales internacionales, porque es destrucción de nuestro territorio. No puede permitirse que se destruya la naturaleza, el medio ambiente. Pero yo espero que sí, se logre un arreglo, que va a ser lo mejor. Les vamos a informar. ¿Qué les parece si ya nos pasamos? Ya los médicos me están apretando. ¿Cómo? Claro, no hay partes mejores, con todo respeto. Pueden haber gorditas, muy ricas en otras partes, tamales, ¿no? Chanchamito. Pero los pastes sí, ahí sí. Buen provecho. Vamos.